Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a ver lo que son despejar las variables en ecuaciones o en cualquier expresión, ¿no? Donde se tenga variables. En este caso, primero vamos a iniciar despejando solo la variable x. Acá tenemos una primera ecuación. Dice x menos 5y igual menos 1. Entonces, ¿qué debemos hacer? Despejar una variable quiere decir dejarla solita. En este caso, x se encuentra en este lado de la ecuación. Entonces, y como ya está en positivo, ya está. O sea, simplemente bajamos la x y para que se quede solita, este 5y tiene que pasar al otro lado, es decir, a la derecha del igual. Entonces, como está en negativo, va a pasar como positivo, es decir, va a convertirse x igual a 1 más 5y, ¿sí? Lo mismo va a suceder con el siguiente ejercicio, el que vemos acá. X se encuentra a la izquierda del igual, entonces, y además está en positivo. Entonces hay que mantenerlo así. X será igual a menos 7, pero este 3y ya no podemos tenerlo acá porque x tenemos que mantenerla solita a un solo lado. Entonces lo vamos a pasar al otro lado, pero con el signo distinto. Es decir, en este caso está sumando, entonces va a pasar como negativo. Y ahí es lo que estamos convirtiéndolo, ¿no? Y ya está, ya tenemos despejada la variable x. Acá del mismo modo, a ver, vamos a ver si cumple. X está solita, sí. X está en positivo, sí. Entonces simplemente igualamos, ¿no? La X lo dejamos en la parte izquierda, pero la Y no. Tenemos que pasarlo al otro lado para que X se quede solita. Y como Y está en positivo, Y va a pasar como negativo. Positivo cambia de signo cuando lo pasamos al otro lado. ¿Ok? Y ahí lo estamos observando. En el caso de la otra, del mismo modo, X también está como positivo. Entonces simplemente lo dejamos ahí. Ponemos el igual y como debemos dejarla solita, el Y es el único que va a cambiar de sitio. ¿Para qué? Con el fin de que X se quede acá solita. Y como acá está en negativo, va a pasar como positivo. Cuando cambiamos de sitio, debemos también cambiar el signo. Lo mismo va a suceder acá. En el caso de acá, X se encuentra positivo, entonces simplemente vamos a igualarlo también. ¿Sí? Vamos a igualarlo. X será igual entonces. El 12 lo mantenemos, pero esta Y es lo que nos malogra para que la X se quede solita. Entonces, ¿qué hacemos? Esta Y va a pasar al otro lado, ¿no? Y como está en positivo, simplemente cambiamos de signo y lo vamos a cambiar a negativo. Y ya está. Estaba en positivo y estaba en negativo. Pero una consulta, o sea, ahí dice que está como uno, pero como uno no es necesario colocarlo cuando es coeficiente, lo dejamos así nomás. Del mismo modo también va a suceder acá. En este caso, la X está en positivo, no dice menos 4, dice 4X, es decir, está en positivo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo único que nos impide que 4X se quede solita o que en sí la X, que es lo que queremos, quede solita, es el 3Y. Y el 3Y, ¿cómo lo eliminamos? Pasándolo al otro lado. Es decir, quedaría 15 más 3Y. Recordemos que cuando cambiamos de sitio, pasa con el signo opuesto. Si está restando, pasa sumando y acá queda 4x. Pero, ojo, te pide x solita. Es decir, ahora lo que nos estorba es este 4. ¿Qué hacemos? El 4, como está multiplicando, no te dice, pero sabes que está multiplicando, va a pasar a dividir. Es decir, va a quedar 15 más 3y entre 4. ¿Sí? Y va a quedar igual a X. Y ya está, ya está, ya está. Listo, y ya tienes despejado X. Ahora vamos a ver lo mismo, pero en este caso despejando la variable Y. En esta primera ecuación, Y está como negativo y acá empieza el
la variable jamás debe estar en negativo. ¿Qué hacemos entonces? El 5y lo vamos a pasar al otro lado, ¿ok? 5y lo pasamos al otro lado y ahora sí está en positivo. Listo. Pero ¿qué queremos? Solamente la variable y. Entonces, el 1 es lo que nos estorba. Lo tenemos que pasar al otro lado. ¿Cómo nos quedaría X? Ah, pero estaba sumando. Eso quiere decir que ahora va a pasar como negativo. Mis, pero ahí no decía que estaba sumando, pero recuerden que cuando no figura el signo, es como X, no está el signo, pero sabemos que está sumando. Y como lo pasamos al otro lado, está pasando restando. Pero ojo, del nuevo, el mismo caso que antes. Nos piden Y solita, no nos están pidiendo 5Y. Entonces, lo que nos estorba ahora es este 5. ¿Y qué debemos hacer? Eliminarlo. ¿Y cómo lo eliminamos? Pasándolo al otro lado. Y como está multiplicando, cuando este multiplica, pasa dividiendo. En este caso, quedará entonces X menos 1 sobre 5 y esto será igual a Y. Vamos a ver acá el otro caso. Dice más 3y. Ah, ya está en positivo. Entonces, lo único que debemos hacer es pasar esta x al otro lado para que el y se quede solito, ¿no? Menos 7 y como la x está sumando, no dice el signo, pero como sabemos que cuando no se ve es suma, va a pasar al otro lado restando. Listo, ya está. Pero del mismo modo que antes, el 3, el y está con coeficiente. No debemos tener el coeficiente. Entonces, ese 3 va a pasar dividiendo. ¿Cómo nos quedaría entonces? Y igual a menos 7 menos x sobre 3. Ya está. Estamos despejando la variable. La variable en este caso, la variable y. Ya está. Bien, vamos entonces acá, del mismo modo. Y está en positivo, entonces lo único que nos estorba para que la y quede solita es toda esta x. ¿Qué hacemos entonces? Simplemente el x lo pasamos al otro lado. Pero ¿qué sucede? El x está en positivo, ¿no? Entonces, si pasamos al otro lado, va a pasar como negativo. Vamos a ver el otro lado. Ah, acá está restando. Y como está negativa la y tiene que estar en positivo. ¿Qué hacemos? Lo vamos a pasar al otro lado. ¿Cómo nos quedaría entonces? X igual 21 más y. Ahora que está en positivo, lo que nos estorba es este bendito 21. ¿Qué hacemos entonces? Lo vamos a pasar al otro lado. Y como está sumando, pero no figura el más. Pero sabes que si no figura, es invisible, ¿no? Y como lo pasamos al otro lado, va a pasar como negativo. ¿Sí? Ahí está. Y ya tendríamos la variable y despejada, ¿no? Pero acá está al revés. Bueno, puedes hacer este cambio, ¿no? X menos 21. No importa. Lo que sí debes hacer es conservar el signo, ¿no? El signo. Vamos por los últimos. Miren, acá el y está en positivo. Entonces lo dejamos tal cual. ¿Y qué es lo que nos estorba? El x. Entonces esta x va a pasar al otro lado. ¿Qué quedaría? 12 y esa x, como está en positivo, va a pasar como negativo. Y listo, ya está la variable y despejada. Del mismo modo acá. Ah, pero acá dice menos. No podemos hacer que quede como menos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo pasamos al otro lado. ¿Y cómo lo pasamos al otro lado? Si está en negativo, va a pasar como positivo. Listo. Ahora, ¿qué es lo que nos estorba acá? El 15 y este 3 que está multiplicando. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir paso a paso. Primero pasamos el 15 al otro lado restando. ¿Ok? Va a pasar restando. ¿Por qué? Porque si está sumando, cuando lo pasamos al otro lado, cambia de signo. Por eso queda 4x menos 15 igual a 3y. Ahora lo que nos estorba, porque queremos a y solita, lo que nos estorba es este 3 que está multiplicando. Y si está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra y
despejada, simplemente quedaría como 4x menos 15 sobre 3. ¿Ok? Entonces, así sería como nosotros despejamos las variables en estas ecuaciones. Listo, muchas gracias.